objetivo que aquí está. Primero, reconocer, ver cuáles son los derechos constitucionales de la ciudadanía, de los habitantes de la República de Chile, que lo hemos conversado así separadamente, pero veamos algunos que están escritos en la Constitución, y después nos vamos a reconocer rapidito quiénes son habitantes de Chile, quiénes son de nacionalidad chilena y quiénes son ciudadanos chilenos, para terminar un poquito con el tema del poder legislativo. Así que, para ir avanzando, veamos lo primero, a lo que les convoqué recién. Ahí avanzo. Ya. Yo les he dicho que en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, que es la de 1980, que es la que nos rige actualmente, tenemos varios derechos y garantías como ciudadanos chilenos, y que el Estado tiene que encargarse de promocionar, de respetar y de promover. Y aquí están un poco los derechos, que son bien básicos, pero que tienen que estar escritos para que se cumpla de parte del Estado, como el derecho a la vida. En Chile existe y está establecido para todos sus habitantes el derecho a la vida. Nadie puede interponerse frente al derecho a la vida de las personas. Esto quiere decir que existen leyes en contra de los que no respetan ese derecho, que ahí entra el tema del homicidio y etcétera, ya de los delitos, pero también la obligación del Estado de promover ese derecho a la vida, el derecho a sindicarse, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la libertad, a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, etcétera. Todos esos son derechos y garantías constitucionales que el Estado debe promover. Y en tiempos de crisis, y yo ya se los dije, en tiempos de crisis como en el que estamos viviendo ahora, entra lo que se llaman los estados de excepción constitucional, que es una atribución que tiene el presidente de poder limitar ciertos derechos por algún tiempo. Dentro de los derechos que están ahí, con verde, escríbanme en el chat o alguien coloque o se activa su micrófono. Díganme ustedes, ¿qué derechos en estos momentos se están viendo afectados por la situación en la que estamos? En cuanto a los derechos. ¿Qué derechos no están siendo respetados en estos momentos? ¿O están limitados? ¿El derecho de asociación? Por ejemplo, el derecho de asociación. Es decir, el derecho simple de poder juntarnos con más personas y crear algo que esté de acuerdo a la ley. Ahí hay un derecho que está limitado en estos momentos. Otro derecho súper importante que está limitado es el que está arribita, a la libertad personal, como dice Camila y Dayana ahí en el chat. Eso está absolutamente limitado, el de la libertad personal. Yo no puedo salir de mi casa en estos momentos. Si salgo, me arriesgo a multa, me arriesgo a ser detenido. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues si el derecho a la libertad es absolutamente básico. Pero bueno, es que estamos en un estado de excepción. Porque si yo ejerzo mi derecho a la libertad en estos momentos, pongo en riesgo a otras personas. Porque estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de excepción constitucional. No, es que yo quiero salir en la noche. Hoy día, a las 11 de la noche, voy a salir, me voy a juntar con unos amigos, tenemos una fiesta, y vamos a ir al cine, y después vamos a ir a un bar, y después a la disco, porque eso está garantizado. La Constitución me garantiza ese derecho.
a la libertad, a la reunión, a la asociación. Pero en estos momentos estamos en un estado de excepción. Por lo tanto, se limitan algunos derechos. No todos. El derecho a la vida no se puede limitar. El derecho a la vida, si bien es tan básico como los otros, ese no se limita bajo un estado de excepción. Pero sí se limitan algunos otros derechos, como el de la libertad personal, como el de la reunión o asociación. Y eso lo mandata la Constitución, y el presidente no solamente tiene el derecho a aplicar el estado de excepción, sino que tiene la obligación de hacerlo. O sea, si en estos momentos no tuviésemos una, un límite a la libertad personal, estaría todo el mundo en la calle, estaría todo el mundo contagiándose y estaría la situación aún peor. Por eso estos derechos, si bien tienen una base legal, que es la Constitución, en momentos excepcionales, el presidente de la República tiene la facultad de limitarlos, que es lo que estamos viviendo ahora. Hay también garantías constitucionales que están en este artículo 19, como el respeto a la vida privada y pública, que tiene que ver ahí con el manejo de la prensa, con el manejo de las redes sociales, con el manejo de la información. Es decir, cuál es mi derecho a mi privacidad y cuál es la imagen pública que yo proyecto. La garantía a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, que también la vimos harto la semana pasada, ¿cierto? Respecto a, ¿somos todos iguales ante la ley o no? Bueno, es una garantía constitucional. La libertad de emitir opinión también es una garantía. Es decir, la libertad de expresión, el poder yo decir lo que pienso, con limitantes. Al final, en la vida todo tiene limitantes. Yo puedo y tengo el derecho a la libertad de expresión, pero no puedo pasar por los derechos de los demás. Por lo tanto, la libertad de expresión está limitada en cuanto a que yo no puedo mentir, está limitada en cuanto a yo no puedo llamar a cometer un delito, está limitada en cuanto a yo no puedo injuriar, ofender a una persona. Son básicamente las tres limitantes de la libertad de expresión. No puedo decir mentiras, no puedo injuriar y no puedo llamar a cometer delitos. Eso son limitantes que están también establecidas en la ley. Pero esto, chiquillos, es súper importante. Son los derechos y garantías constitucionales y cuando, bajo ciertos momentos, como los que estamos viviendo, se ven limitados. Vamos un poquito al tema de la nacionalidad. Y vayan tomando apuntes para que entendamos qué es la nacionalidad. Como definición, es el vínculo jurídico que une a un individuo, a una persona, con un Estado. Esa es la nacionalidad. Es lo que está establecido, para hacerlo súper básico, en nuestro carnet de identidad. En el carnet de identidad dice nacionalidad chilena. Es decir, nosotros tenemos un vínculo jurídico. Lo que vimos recién, hay garantías, hay derechos que se nos respetan y hay obligaciones también que tenemos que cumplir por este vínculo que tenemos con el Estado. Esa es la nacionalidad. Todos, porque la nacionalidad también es un derecho y está establecido en los derechos del niño. Todos tenemos el derecho a una nacionalidad. Al momento de nacer, por ejemplo, cuando nace un individuo, una persona en Chile, existen 5 días para que sea inscrita en el registro civil. Ese es el plazo legal máximo. Yo no puedo tener un hijo y no inscribirlo, y no ponerle nombre. No, yo tengo que ir al registro civil con el certificado que da el hospital o que da la clínica, firmado por un médico, donde se establece la fecha y hora del parto, se establece el sexo o género del recién nacido y tengo que inscribirlo. Y ahí yo paso a ser o paso a tener la nacionalidad.
la base legal de la nacionalidad chilena, ¿cómo la establecemos? ¿Cómo sabemos nosotros entonces quién es chileno y quién no? Está en la Constitución, bien rapidito, capítulo 2, artículo 10, está en la Constitución establecida quiénes son los que pueden adquirir la nacionalidad chilena. Hay un principio que se llama de jus solis, es decir, que tiene que ver con dónde naciste. Ese es el jus solis. El nacimiento establece inmediatamente tu nacionalidad. Esto está establecido no solamente en Chile, sino que en el derecho internacional. ¿Chile qué dice? Todo individuo que nace en Chile es chileno. Inmediatamente. Profe, pero llegó una inmigrante haitiana que venía embarazada, la concepción de su hijo fue en Haití, o fue en Venezuela, o fue en Colombia. Si nació en Chile, es chileno, inmediatamente. Eso no tiene ningún tipo de excepción. Todo niño nacido en Chile es chileno. Da lo mismo si es hijo de extranjero o no. Pero aquí dice excepto. ¿Hay alguna excepción? Sí. La excepción es que yo no puedo tener, chiquillos, doble nacionalidad. La puedo tener con algunos países con los que tenemos convenio. Por ejemplo, España. Pero yo no puedo ser con doble o tener doble nacionalidad. Por lo tanto, se considera que los hijos de diplomáticos, por ejemplo, o de turistas que están pasando por Chile, no son inscritos acá en Chile, no son automáticamente chilenos, pero sí, una vez que sean mayores de edad y a partir de los 21 años, pueden ellos optar a la nacionalidad chilena por el hecho de haber nacido en Chile. Ustedes saben, un diplomático está unos meses, está unos años en Chile y se va. Si nació su hijo acá, él obviamente, el embajador de Suecia, quiere que su hijo sea sueco, no chileno. Por lo tanto, él lo inscribe en Suecia. Él se va y su hijo es sueco. Pero ese niño, cuando cumple la mayoría de edad, o en este caso los 21 años, puede optar a ser chileno. Por lo tanto, para cerrar, jus solis es que por haber nacido en Chile, yo entonces puedo optar o tener la nacionalidad chilena. El otro es el jus sanguineus. Sanguineus, obviamente, de sangre. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando hay chilenos que están fuera de Chile y tienen un hijo. ¿Tienen que inmediatamente ser de la nacionalidad del país donde nacieron o pueden también ser chilenos? Sí, pueden ser chilenos. Es decir, no solamente basta con nacer en Chile o no solamente es obligatorio nacer en Chile para ser chileno. Si yo desciendo en cuanto a padre, madre o abuelos y nazco en el extranjero, puedo llegar a Chile, demostrar que mis ascendientes, mis padres, mis abuelos son chilenos, y aunque haya nacido fuera de Chile, inscribirme acá como chileno. Y adquiero todos los derechos de un chileno como si hubiese nacido acá. Por lo tanto, no solamente es obligatorio haber nacido en Chile para ser chileno, puedo haber nacido en el extranjero y haber descendido de chilenos hasta la segunda generación, padre, madre, abuelo. Y la otra forma de adquirir la nacionalidad, chiquillos, es a través de la carta de nacionalización. Es decir, yo no nací en Chile, pero me radiqué acá, me vine a vivir a Chile y ahora estamos en estos momentos, sobre todo en los últimos años, con una alta tasa de inmigrantes. Ellos también pueden optar a ser chilenos. ¿Cómo lo hacen? Primero,
residiendo en Chile por algún tiempo determinado, 5 años, tener un trámite que se llama la permanencia definitiva, es decir, yo estoy 5 años en Chile y además saco una carta en que digo, me voy a quedar a vivir en Chile para siempre, y ahí yo me nacionalizo. Es decir, adquiero todas las garantías, derechos que establece la ley para los chilenos en el territorio. Y paso a ser chileno, que es la nacionalización. Hay distintos tipos de nacionalización. La nacionalización esta, que es la común, está la nacionalización por gracia, que se le da a extranjeros que cumplieron algún servicio para el Estado chileno, entre otros. Pero esta es la principal. ¿Se puede una persona que no nació en Chile ser chilena? Sí. Es aquel inmigrante que ya residió por más de 5 años en Chile, que sacó la residencia definitiva y se transforma en chileno. El transformarse en chileno significa renunciar a la nacionalidad de otro país, salvo aquellos países con los que tenemos los convenios, como le digo, con España, por ejemplo. Así que si un inmigrante se nacionaliza chileno, renuncia a la nacionalidad original de su país. Esto es lo que le hablaba recién, la nacionalidad por gracia. Quiere decir que a través de una ley yo reconozco a un extranjero, aunque no haya vivido los 5 años, aunque no haya sacado la permanencia definitiva, pero como un agradecimiento a su labor, el Congreso autoriza que esa persona se transforme en chileno. Se le ha dado a muchos extranjeros en Chile que han sido un aporte, sean en materias de cultura, sea en materia política, económica, etcétera, moral. Hay algunos sacerdotes que han recibido esta nacionalidad por gracia, hay empresarios, políticos, etcétera, que han recibido esta nacionalidad por gracia. Es decir, como un agradecimiento del Estado de Chile por sus labores, es que se le otorga a esta persona, entonces, la nacionalidad chilena. Y, para ir avanzando, ¿se puede perder la nacionalidad? Sí, se puede perder. Yo puedo dejar de ser chileno en estos momentos. ¿Cómo puedo dejar de ser chileno? Renunciando. Yo voy y digo, ¿sabe qué? No quiero ser más chileno. Voy a los tribunales, voy al registro civil, hago los trámites y digo, no quiero ser más chileno. Pero el derecho internacional, es decir, a través de la Organización de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, dicen que ningún habitante del planeta puede ser apátrida, es decir, no tener patria, no tener nacionalidad. Todos los habitantes del planeta tienen que tener una nacionalidad. Por lo tanto, yo puedo ir y renunciar a la nacionalidad chilena. Pero para renunciar, tengo que tener otra nacionalidad. No puedo llegar y decir, ya, no quiero ser más chileno. Entonces, ¿qué va a hacer? No, nada. No tengo país, no me interesa. No, eso no se puede hacer en ningún país del mundo, que es lo que se llama apátrida. Es decir, que no tiene patria. Si yo quiero dejar de ser chileno, entonces tengo que tener otra nacionalidad. Y otra forma de perder la nacionalidad, que también es importante tenerla en claro, es un castigo. Yo por castigo puedo perder la nacionalidad. ¿Cuándo me castigan? Cuando me sorprenden en tiempos de guerra prestando servicios al país enemigo o a los países enemigos. Ahí sí se puede dar la situación esta que yo les decía de apátrida, de quedarme sin patria. Porque puede que el país al que le presté servicio no me reconozca tampoco como nacional. Pero Chile dice, si usted
era un espía en tiempos de guerra del país enemigo, si está prestando servicios de espionaje a ese país, entonces lo castigamos por decreto supremo. Decreto supremo quiere decir que solamente el presidente de la República puede firmarlo. Deja de ser nacional chileno, deja de tener la nacionalidad chilena. Y la otra forma de perder la nacionalidad chilena es para aquellos que se hayan nacionalizados y se les cancele la carta de nacionalización. También tiene algunos requisitos. Si se fue a vivir por mucho tiempo fuera de Chile, si obtuvo otra nacionalización, también se pierde. Y revocar la nacionalidad por gracia. Eso ya, estos dos últimos son más al detalle, pero los dos principales son los de arriba. Vayan tomando apuntes, chiquillos, les voy a preguntar en la prueba. Y ahora, la diferencia, chiquillos, entre la nacionalidad y la ciudadanía, que es súper importante, que ustedes y que todos la podamos entender. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? Diferencia principal es quiénes somos los ciudadanos chilenos, porque si bien todos nosotros, los que estamos en esta reunión a través de Zoom, somos nacionales chilenos, no somos todos ciudadanos chilenos. Para tener la ciudadanía, aparte de ser chileno, hay que ser mayor de edad. Es decir, tener más de 18 años. Brian me pregunta, ¿cada cuánto tiempo se puede cambiar la nacionalidad? Eso depende de la legislación de cada país. En Chile, vimos, eran 5 años de residencia. Es decir, un extranjero que vive 5 años en Chile puede optar a la nacionalidad chilena. Pero hay otros países que exigen menos años, hay otros países que exigen más años. Ahí depende del país. Por ejemplo, Estados Unidos es mucho más estricto en cuanto a adquirir la nacionalidad de Estados Unidos. En Europa también son en varios países bien estrictos en cuanto a obtener la nacionalidad. En Chile, 5 años. Y para ser ciudadano chileno, primero, ser chileno, es decir, tener la nacionalidad chilena, sea por gracia, sea por jus solis, jus sanguineus, etc. Si soy chileno, puedo optar a la ciudadanía. ¿Pero cuándo puedo optar? Cuando cumplo los 18 años de edad. Es decir, y perdónenme que se los diga, ustedes en estos momentos no son legalmente ciudadanos chilenos, porque la gran mayoría de ustedes está con 17 años. Por lo tanto, no tienen la ciudadanía chilena, tienen la nacionalidad chilena. Ahí ya hay una diferencia. La ciudadanía es para los mayores de edad. Automáticamente, sí. Yo automáticamente cumplo 18 y paso a ser ciudadano. Perdón. Pero ¿qué nos pide? No estar condenado a alguna pena aflictiva. ¿Alguien sabe cuál es la pena aflictiva en Chile? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué significará pena aflictiva? Uy, escucho los pajaritos, escucho a mis gatos pidiéndome comida y no escucho a ninguna chiquilla, ningún chiquillo. Ahí alguien está levantando la mano. No estar condenados a pena aflictiva, chiquillos, súper importante. La pena aflictiva en Chile se considera a los que son condenados desde 3 años y un día de cárcel. Si yo soy mayor de edad y cometí un delito en que se me condenó por más de 3 años y un día, pierdo la ciudadanía. ¿La puedo recuperar? Sí. Cuando salga en libertad yo puedo ir a la Corte Suprema
y puedo mandarle una carta al presidente de la República y que me devuelva la ciudadanía. ¿Por qué es importante la ciudadanía, chiquillos? Es porque es la que nos da los derechos políticos, es la que nos establece el derecho a voto, el derecho a trabajar en el sistema público, el derecho a ser elegido para un cargo público. Eso nos entrega la ciudadanía. Por lo tanto, yo soy chileno, soy mayor de 18, puedo votar, puedo trabajar en el sistema público, puedo ser elegido como concejal, como alcalde. Pero si soy condenado por un delito a 3 años y un día o más, pierdo la ciudadanía. Por lo tanto, para ser ciudadano chileno, aparte de ser chileno, ser mayor de edad, de 18, y no estar condenado a más de 3 años y un día. Eso es la pena aflictiva. Vamos a pasar al siguiente, chiquillo. Ahí me voy a saltar un poquito el tema de la ciudadanía, porque quiero que veamos esto, que era lo que hablábamos al principio de la clase, en cuanto a las atribuciones que puede, porque estamos terminando, las atribuciones que puede o no puede tener el Poder Legislativo, sobre todo en estos tiempos que, como les decía al principio, está en tela de juicio, o se puso en tela de juicio un poco el tema de la división de poderes. El Poder Legislativo, ustedes saben, es el Congreso en Chile. Es el Congreso en cuanto a que existe el Senado y existe la Cámara de Diputados. O sea, es bicameral. Bicameral significa 2 cámaras. ¿Qué tiene que ver el Congreso en Chile? Su principal función es dictar las leyes. Es decir, discutir las leyes que van a ser aplicadas en Chile. Un diputado o un senador tiene el derecho en el Congreso a presentar proyectos de ley. Eso se llama moción. Moción parlamentaria, con M, moción parlamentaria. Tienen el derecho a poder entonces escribir un proyecto de ley, presentarlo, y si después es aprobado, después de toda la discusión legislativa es aprobado, entonces se convierte en ley de la República. Y además, existe en Chile, y ustedes ya lo saben porque se lo he explicado, un poder presidencial muy fuerte. El presidente también puede presentar proyectos de ley. Se llaman mensaje. Así como en la Cámara de Diputados y en el Senado se llama moción, para el presidente se llama mensaje. Y él envía un proyecto de ley y los diputados y senadores están obligados a discutir ese proyecto de ley, aprobarlo o rechazarlo, modificarlo, etcétera, discutirlo. Eso es una atribución que tiene el Poder Legislativo en Chile. El funcionamiento que tiene es bien complejo en cuanto a qué leyes pueden presentar y cuáles leyes no pueden presentar. Pero principalmente el Congreso en Chile está entonces para discutir y aprobar o rechazar las leyes que se van a aplicar en la República. Y lo otro importante y la otra función fundamental del Congreso es fiscalizar los actos de gobierno. Es decir, la Cámara de Diputados, sobre todo, tiene el derecho y la obligación de intervenir en los actos de gobierno que considere ilegales o ilegítimos. Y ahí viene lo que se llaman las acusaciones constitucionales. Es decir, llamar a un funcionario público, a una autoridad más que funcionario público, y que tenga que rendirle cuentas al Congreso y poder acusarlo para que sea destituido. Es decir, fiscaliza los actos de gobierno, en lo que se llama las comisiones de investigación en la Cámara de Diputados. Ellos investigan respecto a lo que hace el gobierno. Chiquillos, entramos nuevamente al terreno de los conceptos y de la parte más dura de las clases. La próxima semana volvemos a cómo se aplica esto en la realidad y de ahí
en la segunda semana de julio tenemos la prueba. Se me acaba el tiempo, chiquillos, y ahora ya vienen, ustedes saben, otras clases, así que agradezco la atención, lamento, como siempre, no poder haber visto sus caras, pero bueno, aquí estamos. Así que les vaya bien, chiquillos, nos juntamos en otra oportunidad y hoy día o mañana más tardar subo la clase y el resto de clases que también han tenido. Ahora se van ya a diferenciado de biología con la profe Ivonne. Que les vaya bien, chiquillos. Chao, chao.